Buenas noches, ¿cómo les va, amigos? Esto es El Mensajero del Zar. Mi nombre es Gustavo Paura y me acompaña hoy Mariano Hume. Así es. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tenés nombre inglés? Es un nombre, un nombre ya. Bueno, muy bien. Está Leonardo en la operación técnica, así que bueno, 20 horas, 1 minuto. Ahí están los amigos, algunos que leo, es Euge, creo que vi a Edgardo, a Lucis, a los chicos que están ahí en el chat. Así que bueno, bien, ahí anda acomodándote tenemos que ir acomodándonos en las cámaras para bueno. Bueno, qué decir, ¿no? De hoy ya apareció la manifestación de, obviamente, la marcha de los jubilados. Arrancó el día, no sé si estuviste viendo, Mariano, con papelones varios en la Cámara de Diputados. Hay que decir algo, ¿no? En esta mesa de saldo que es la política, un diputado cuesta mucho menos que un cuáder. Sí, claramente. ¿No? Y pudo comprar y se vieron piruetas. Sí, es un día particularmente surreal, creo que desde la primera hora de la mañana hasta, creo que debe seguir siéndolo adentro de la Cámara. Arrancando por esa imagen de Pyongyang, ¿no? Corea del Norte, diciendo no vayan a reprimir, pasando por los papelones de diputados, por esas falsas internas, para generar quilombo, los mensajes de Martín Menem. Claro, bueno, pero ahí tenías la operación. La operación le sale perfecta porque Martín Menem manda el audio, señala a 5 diputados ahí en ese chat, y en realidad el circo lo había armado con Pagano. Exactamente. Que había comprado tantos diputados que le sobraba para que uno de ellos encima trajera un megáfono y al grito de fascista, fascista, ¿no? A Menem. La operación era muy obvia, son tan obvios los liberales, la verdad que son muy obvios en las operaciones palaciegas y son muy obvios en la calle también. Claro. Y ese nivel de obviedad en esta Argentina media provinciana pasa, pero no pasa a nivel internacional. Fíjate que las dos líneas que van Libra por un lado a nivel internacional es como seria, es como que no pasa, pero sí pasa en las locales. Y eso es extraordinario, porque lo que te pinta ahí es cuál es el verdadero capital político de Milei. Sí, un Milei que viene desangrándose Sí, poco a poco, en su poder político. Una victoria pírrica, ¿no? Porque cuando se habla de corrupción en la Argentina, la otra vez discutía con un vecino ahí de mi casa que venía a traer unos materiales, unos ladrillos, me acuerdo. Entonces, hablamos de corrupción, ¿no? Me hablaba de corrupción. O sea, en un momento él me pregunta qué hacía, viste, que yo le contaba que una de las cosas que hago es hacer esto, ¿no? Opinar boludeces. Y dice, bueno, ok. Y en el tema de la corrupción hablaba de justamente de la plata de Florencia Kirchner, ¿no? Toda esta historia. Las clásicas. Claro. ¿Y cuánto es, le digo? 4 millones de dólares, me dice. ¿Viste? Tenía. Uy, qué problema, ¿no? Digo, qué problema, ¿no? Porque cuando vos te enteres que la corrupción legal, ¿sí?, se hizo mediante Congreso y son 57.000 millones de dólares al FMI, donde, violando el estatuto del Fondo Monetario Internacional, violando la Constitución argentina, cagándose en el pueblo argentino, este tipo nos enchufó 57.000 millones de dólares. Sí, que además se fugaron, así como entraron. Obviamente. Se fueron. Y no está visto como corrupción. Y tampoco está visto como corrupción esto. Porque este tipo, lo comenté el otro día, las letras intransferibles, que es la que quiere comprar Milei, ahora volvió a emitir letras intransferibles. La letra intransferible, los famosos 10.000 millones que van a recapitalizar el Banco Central, que son esas letras intransferibles que le da Néstor Kirchner, Carrera Néstor Kirchner con Redrado para que le dé los 10.000 millones de dólares para pagar al FMI. Esa letra intransferible vale en cero. Sí. Cero. Cero desde el punto de vista en qué lo digo. A ver, el deudor
y el acreedor, ¿no? Están los dos. Bueno, el acreedor tiene un deudor que además ese deudor lo controla. Exactamente. Exactamente. Si es el mundo del O sea, revés. si le dice, no te pago nada, el central se agarra los papelitos eso y como pampillón, ¿no? Claro, sí, sí. Hace un Totalmente. rollito y adentro. Totalmente. Bueno, esto lo que hace Milei es exactamente lo mismo. Es un acto de corrupción legalizado, legitimado por una gran parte de los diputados que se sentaron. Todo esto que, a ver, hablan de patriotas, ¿no? Yo tengo esa diferencia a veces con los compañeros que militan con Guillermo Moreno, con respecto a lo de Pichetto, ¿no? El acompañamiento crítico, Claro, como dice sí, Pichetto. exactamente. Soy crítico, pero lo apoyo. ¿Qué es eso? Es la media embarazada. O estás embarazada o no estás embarazada, ¿no? Ujú. Este Pichetto está medio embarazado. Y de Loredo pasa exactamente lo mismo. Y Manes, una parte del sector de Manes pasa exactamente lo mismo. Hay una diferencia igual, me parece, entre el que tiene que ver con los gobernadores y lo que son los parlamentarios, ¿no? O los que tienen el ejercicio del parlamento con el Bueno, ejercicio de la gobernación. Los gobernadores tienen otra historia respecto a por qué van a apoyar ahí. O por qué es esa cosa media Porque acompañamiento crítico. Que lo que me parece que lo que sucede en el AMBA, todo el mundo ambístico, no es lo mismo que lo que sucede en las provincias. No sé si vos notás esa diferencia. Con Sí. respecto a mi ley, ¿eh? Sí. Y el compromiso que tienen los gobernadores con su propia gente no es el mismo que tiene el AMBA, ¿sí? Con su propia gente. Es decir, a ver, si querés, el 2001, siempre viste que aparecen los humos del 2001. Ujú. El 2001 es un proceso de AMBA, ¿sí? Si bien sus antecedentes están en Cutralcó, Vienen los dragones. por eso, pero está bien, si vos, eso arranca, si querés más atrás, con Cutralcó, Ujú. tenés Sí, la es Rueda del un Norte. proceso que es centrípeto. Exactamente, y termina, digamos, erupcionando en el AMBA. Acá pasa que yo creo que a partir de la Constitución del 94, vos venís hablando mucho de la Constitución Sí. del 94, el AMBA y la capital, sobre todo, viene tomando un protagonismo cada vez mucho más potente, al punto que de los últimos 5 presidentes, 3, 4 fueron de la capital. Sí, obvio. ¿Sí? Por lo tanto, se lleva un protagonismo de la capital, se lleva a un lugar político, me parece extraordinario o sobregirado respecto a lo que pasa en las provincias. Me parece que las provincias siguen un recorrido que el AMBA no sigue y que ahí es donde los gobernadores tienen como otro movimiento respecto a lo que es el Parlamento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Mi pregunta es, y te lo pregunto a vos, es ¿cómo se llega a este nivel de degradación donde vos tenés un Congreso, un Parlamento totalmente diezmado? O sea, donde un tipo sin poder puede tener tanto poder. Bueno, no sé si tiene tanto poder. Me parece que es funcional, el poder lo tiene en tanto y en cuanto sea funcional. El proceso del AMBA y el proceso, en realidad es un proceso demográfico, por eso siempre digo yo que cuando un buen político, un político serio, cuando decide una política pública, tiene que tener a su lado un demógrafo para diseñarla, porque gobierna personas, ¿no? Y hoy se vuelve a producir el proceso del AMBA. ¿Por qué sigue ese fenómeno? Porque justamente al jugar al látigo y chequera en las provincias, ¿qué es lo que hace Milei con Jalil? Por eso hoy los diputados de Catamarca ni siquiera se presentaron. Sí, por eso. Jalil, Jalil, toda esa rumba. Bueno, Cero, el de Chaco, arregló una moneda, 120.000 millones de pesos obviamente tiene que cubrir, y tiene necesidades. Ujú. Y esto es una realidad. El problema es que cuando vos fuiste gobierno, hiciste exactamente lo mismo. Y mucha gente de la Argentina tradicional, o sea, mal llamada interior, de esa Argentina profunda, cuando vos estás en un proceso como estos de los últimos 50 años, también incrementás el AMBA, porque al no tener trabajo allá, vienen acá creyendo que van a encontrar trabajo. Lo que pasa es que acá, obviamente ya, al estar mal diseñado, Sí, infraestructuralmente ya no soporta claro, nada. está saturado. Entonces, Sí, sí. pero si vos
hambriás a la Argentina profunda, terminan cayendo todo acá. Ujú. Y ese proceso sigue a contagota, no es como en otra época, pero sí. Entonces vos tenés un Congreso que prácticamente alquilado al mejor postor. Un senador cuesta un palo verde, como pasó con Cuadra. Y un diputado vale menos, ¿no? Al Pichetto se armó una pyme, con una pyme legislativa, con 20 y pico de legisladores. Es como un mercado, ¿no? Es un mercado Sí, pero a ver, político. yo no lo discuto, no me parece mal. No me parece mal. ¿Por qué? Porque está dentro de las reglas del juego. Ok. El tema es qué haces vos, porque eso es permitible y aparece cuando no hay un proyecto nacional en danza en la mesa puesto para discutir. Claro, es como una bola, es un mercado caótico, una Entonces, bola sin manija. claro, entonces ¿qué hace? Si vos desde el gobierno, o sea, porque Milei no tiene ningún plan económico, ningún plan político, esto está claro. Sí. Es un muñeco que cuando, como digo yo siempre, ¿no? Trump no tiene amigos, tiene preservativos, y Milei es uno de ellos. Sí. ¿No? Hoy le es funcional a Estados Unidos, pero fíjate lo que le pasa a Zelensky, ¿no? Como para tener una cuestión. O sea, cuando llega un momento que sos descartable. Convengamos igual que se le quiere un muñeco de Biden, no de... Sí, no importa, sí, pero Pero a está ver, bien igual, se entiende, sí, a sí, ver, sí. está usufructuando también Sí. Trump, porque, a ver, Trump de real estate, viene a reconstruir. Ujú. Ya está, amigos, ya destruimos todo, ahora vienen todas las empresas norteamericanas a reconstruir Ucrania, y eso hay que pagarlo. ¿Y Milei no es lo último de lo viejo? Sí, claro, Milei es el último eslabón de esta Argentina que nace después de la dictadura, postdictadura. O sea, han probado todas las variables posibles. Socialdemócrata, neoliberales, populistas, han probado con cepo, sin cepo, con, con retenciones, sin retenciones, con deuda, sin deuda, pagándole la deuda. Y no funciona. No se logra consolidar un rumbo porque justamente no hay un proyecto político sobre la mesa que diga es esto la Argentina. Pero si yo tomo lo que vos decís, ¿no? Decís, no funciona, y agarro los últimos 10 años de la Argentina, Peor. claro, pero digo, y tenemos los últimos 10 años, Macri, ¿qué sería? Un socialdemócrata medio derechizado, no sé sí, cómo, no sé qué nombre ponerle, un digo. liberal clásico, sí, obviamente. Sí, Conservador. un conservador, Alberto es un socialdemócrata. Otro sorete, sí, no sé cómo está bien, pero no calificarlo, importa sí. definirlo. Y Milei, ahora, si vos seguís la línea sucesoria ahí, social, económica, etcétera, no veo muchas diferencias. No veo que hayan probado tanto. No, es que si vos mirás la política de Milei, es Alberto sin el ribotril. Claro. ¿Me entendés por qué? Porque la política cambiaria es la misma. O sea, los dos devalúan. O sea, Claro, y Milei es mucho más Martínez de Oz que... sí, ¿O no? sí, ¿No? tiene Bueno. rasgos, digamos, del plan económico. No sé si es igual, porque es Argentina la otra cosa. Sí, sí, Porque está bien. obviamente Obvio. no. Martínez Dios tenía algo mucho. El trabajo de Martínez Dios era mucho más específico, mucho más profundo. Sí. ¿En qué sentido? En que había que desarmar esa Argentina que había quedado Perón en el 46, que llevó 30 años desarmarla. Sí, y que no todos los milicos desarmaron igual, ¿eh? No. Es que no se No. podía desarmar porque Sí. era otro mundo, era otra Argentina y recién se desarma en el 76. Y ahí tenía tres mecanismos: destruir la Argentina de Perón, el endeudamiento como modelo económico y sentar las bases del Estado fallido de la Argentina, que es con la guerra de Malvinas, Claro. donde vos te apropian el 30% de tu territorio una potencia extranjera. Y, perdón, te hago un paréntesis ahí. La guerra de Malvinas nunca entra en la ecuación de la debacle económica argentina. Sí, obvio. Nunca entra. Digo, entra, sí, para mí entra. Pero en... Es la ecuación. Claro, digamos, somos un país que perdió una guerra. Sí, pero ahí, ¿en dónde entra? Bueno, en la desmilitarización, Sí, o sea, el desarme de las Fuerzas Armadas, esto es producto de la socialdemocracia, que los milico, ¿no? Que se ve hasta hoy en día. O sea, a ver, si no tenés Fuerza de Seguridad, si no tenés Fuerza Armada, no tenés país. sí. Está claro, porque acá pareciera ser que
Milico, es todo lo mismo. No, Ujú. no. Sin Fuerza Armada y sin Fuerza de Seguridad, primero, sin Fuerza de Seguridad no podemos vivir. Porque Ujú. sería lo que pasa ahora con Milei. Claro. En montón, o sea, el aumento de la delincuencia, del menudeo, digamos, de la delincuencia, no estamos hablando de las grandes cosas, es producto de la desigualdad económica. No hay otra manera. Si uno quiere tener una buena política de seguridad, una buena política social, tiene que tener una buena política económica. En esto coincido con Moreno también, en ese aspecto, pero también en salud. ¿Qué decía en salud de la pandemia? Si vos querés tener una buena política de salud, tenés que tener una buena política económica, que es lo que decía Carrillo. Claro. O sea, está todo, tiene que ver con eso. Ahora, fíjate que Malvinas condiciona no solo en el tema de la desmilitarización del país, sino en los proyectos militares autónomos que tenía, como el Cóndor, pero además tenés el Tratado de Madrid. Y además después tenés la Constitución del 94, que es el asentamiento justamente de esa Argentina que sale, la consolidación de la Argentina que hoy tenemos, es la que le permite a la salida de Malvinas un proyecto, digamos, de mantenimiento del Estado peronista, lo consolida en la Constitución del 94. Porque esto es lo que viene a hacer. Y la regionalización también del propio país, ¿no? Sí, no sé si la regionalización, me parece que lo que están buscando es la implosión en la doctrina Ramsfeld-Zebrowski, ¿no? Para situarlo hoy en día. Sí, sí, lo sí, que, sí. lo que se intentó hacer en ese momento fue hacer implotar el Estado de adentro. Esto es el Rodrigazo, esto es la dictadura, ¿no? ¿Y cómo implota el Estado de adentro? Obviamente, dejando manca a la dirigencia política, solo basta ver el repaso de los 30.000 desaparecidos, ¿no? La mayoría eran delegados de fábrica, hay ahí algunos ideológicos, pero la mayoría, Sí, la mayoría son- eran laburantes, ¿no? Y militantes sobre todo. Y perdiste una generación de dirigentes, ¿entendés? Y eso no lo recomponés ni en una ni en 2 generaciones. O sea, tenés un bache. Y después llegan, o sea, en ese bache, que esa es los dirigentes que tenían que gobernar en los 90, en los 90 te pusieron un Yosapa que se encarga de desmantelar el Estado peronista, que fue Menem. Ujú. Con la reforma del Estado y todo bien, llámelo peronista, para mí fue un HDP, que lo que vino fue a hacer eso. Sí, que fue... En nombre del peronismo encima. Sí, Destruyó sí, sí. el Estado peronista en nombre del Es peronismo. muy loco cuando lo ves más globalmente, lo que pasa todo en Occidente y lo que pasa en América, que también en nombre del Partido Revolucionario Intransigente de México hicieron exactamente lo mismo. Claro. O sea, pasó en toda América, pasó exactamente lo mismo. En Estados Unidos ya había pasado antes, ¿no? En nombre del New Deal y toda la bola. Había pasado, en Chile ya había pasado con mucho más sangre, bastantes años antes. Acá llega, se consolida en el 94 con la Constitución, Pero acá tenías el 55, ¿eh? pero y sí, sí. Tenías el 55, 18, o sea, Sí, antes. pero son características distintas. Sí, una... pero es la característica, porque es Sí. una fuerza armada bombardeando a su propio pueblo. Sí, sí, pero es más, a ver, hay como, no lo voy a decir, es que no voy a decir esto, quiero ordenarlo bien, no quiero Sí, decirlo en sí. términos cualitativos el tema del tipo de violencia ni de tipo de, ¿cómo se llama?, de dictaduras. Lo que sí me parece es que hay un tipo de dictadura militar pre-revolución cubana y un tipo de dictadura post-revolución Bueno, cubana. sí. Bueno. Hay un tipo de doctrina pre-revolución cubana, hay un tipo de doctrina post-revolución cubana. Sí, obvio. Y me parece que es distinto. Por eso son distintas las dictaduras que vienen después del 59, después del 62, ni siquiera del 59, después del 62. Cuando Cuba se declara comunista, empieza otra historia en América, por lo menos en la porque Sí, obvio, ¿por qué? claro. Porque Fidel Castro cuando llega al poder llega como un nacionalista, o sea, Era liberal. Claro, viste que en la CIA decían que era una sandía, que era verde por fuera y rojo por dentro. Claro, lo que pasa que Fidel Castro cuando llega al poder, Cuba, o sea, el gobierno de Cuba, a ver, Fidel Castro, el que era comunista era el Che. Claro. Fidel era un liberal, y obviamente un liberal nacionalista, toda esta Sí, movida, un ¿no? tipo católico Claro, que venía de de otra los cosa. jesuitas. Pero si vos leíste sobre la Revolución Cubana, es una semana donde Fidel Castro pasa de liberal a comunista. Al toque, sí, sí, sí. Es una decisión política. Es una semana. El chabón, Es una o sea, decisión son las sanciones de Estados Unidos y Exactamente. Cuba que tiene que girar. Y llevándolo cada vez más, hasta que el chabón dice, bueno, amigo, ya está. Totalmente. Me quemaste la casa,
me mataste a toda mi familia, te quedaste con todos mis campos, con la lechuga que tenía ahí para comer, y bueno, amigo, ya está. Pero para, no me quiero ir tan lejos, porque volvamos acá a la Argentina. Y te quería preguntar, ¿qué, a diferencia que vos venís hablando mucho de Perú, de la cuestión de cómo Argentina se va a Perú? Ahora hablan todo de Perú. Ahora hablan todo de Perú. Cuando hace 2 años hice un programa hablando de que Perú era el espejo donde se tenía que mirar Argentina. Ahora todos hablan de Perú, escriben cosas y encuentran un montón de características. Hace 2 años. Bien, pero me gustaría entonces que me expliques a la audiencia, digamos, ¿qué es lo que están destruyendo en términos institucionales o reconstruyendo de la Argentina para poder peruanizar? ¿Qué están consolidando? O consolidando, bueno. ¿Qué están consolidando? Bueno, la concentración económica, el extractivismo. Pero eso no es nuevo. Eso viene no es nuevo, 40 años. Pero son capas de sedimentación. ¿Entendés? Leyes y leyes y leyes y van generando, digamos, y programas para incentivar la inversión y el RIGI. ¿Qué es el RIGI? ¿Qué es el RIGI? Sino la consolidación justamente de la concentración económica, el extractivismo. Tampoco está funcionando. No le funciona a Milei por una cuestión de tipo de cambio. Claro, es que ese es el tema. Ese es el tema de la Argentina. Porque, a ver, nunca es completo. Siempre tenés... lo que pasa es que ahora, si sigue jodiendo, una vez que te lo consolidan, chau. Una vez que te asientan... Porque, ¿cómo hace Perú? Hace 20 años que tiene el mismo presidente del Banco Central, que es el verdadero jefe de Perú. ¿Cuál es el rasgo? Que lo dice Caputo en la entrevista el otro día. En Perú el presidente está ahí un rato y lo saca, bueno, pero dice, nadie discute la política económica. Obviamente. Exactamente. En donde vos querés tocar algo más, te vuelan. El 70% de los peruanos están en salarios precarizados y son informales. La economía de Perú prácticamente es toda en negro, salvo los sectores más concentrados. Y obviamente dice, sí, la macro está ordenada. Sí, porque se puede declarar. Claro. Bueno, la gran celebración de Maslatón cuando fue a Perú es esto es un lugar Barrani. Es decir, claro, sí. Este es un país maravilloso porque es Barrani. Claro, para estar perfecto, no hay estado, claro, todo no es nada. joda. Claro, lo que pasa es que, a ver, vos vas a comprar un celular y cuando salís te cagan a tiro. Sí. ¿Entendés? Que esto, justamente, esta semana, y la semana anterior, hay un estado de emergencia. Sí, en Lima está complicado. Porque, exactamente. Está muy complicado. ¿Por qué? Porque hay muchos homicidios a través del asunto de la inseguridad. Entonces, sí. Pero, a ver... Tienen bandas que controlan, viste que van contando, o te controlan los taxis, o controlan la logística, o controlan esto, y vos tenés que pagar tu cuota ahí para circular libremente por... Normal. Lima, y eso es lo que... Policía, la policía de Buenos Aires. Sí. Claro, vamos a eso. Es que eso pasa, fíjate vos, en la nota que leo la semana pasada, justamente venía viendo toda esta historia, y declaran estado de emergencia, y me meto, porque a veces Infobae es el diario de la embajada, pero tiene, digamos, sus ramificaciones en Latinoamérica y uno puede entrar a mirar ahí, hay que entrar a mirar a ver qué pasa alrededor nuestro. Y en realidad no hay mucha gente que haga geopolítica de Sudamérica. Y esto es un déficit que hay para nosotros, que estoy pensando quizás en ponerme a estudiar por ahí, porque justamente fíjense lo que pasó en Perú. Los tipos cooptaron el APRA. El APRA sería como la izquierda, ¿no? En Perú, peronismo, digamos. La izquierda moderada, ¿no? Sí, no quiero meter peronismo porque van a decir, estás metiendo a la izquierda. En esos dos bandos que hay, el APRA estaba, digamos, a la izquierda del fil del sistema político argentino, del sistema político en general. Después está los liberales, obviamente, y las oligarquías peruanas y historia. Pero el APRA, que había nacido como movimiento revolucionario, nace con reivindicaciones muy fuertes, populares, bien, ¿no? Alan García ahí estaba, acá estaban chochísimos con Alan García en la época de Alfonsini. Dame un presidente como Alan García, gritaban todos los cantitos en la cancha, en cualquier lado. ¿Y cómo termina Alan García? Suicidándose porque... Obviamente, un viejo meado ya, neoliberal, transformado, lo había modificado.
y había modificado todo el programa del APRA, que es la consolidación, justamente, es la consolidación de eso. No es casualidad que justamente la reforma constitucional del 93, que es previo, o sea, es posterior a que Fujimori cerrara el Parlamento, Ujú. ¿no? Interviene Mirá. el Poder Judicial y saca la Constitución 93. La Argentina en el 94, Tratado de Madrid en 91, ¿no? Es un proceso muy rápido. Mirá, vas tirando números Sí, sí, sí. años y es todo 2, 3 Es años. para Es todo- estudiosos, digamos, para aquellos que tengan Sí, cierta, sí, muy- que les guste la historia y hayan... No, pero yo no soy un porque, tipo muy leído, no, pero es porque muy concentrado todo lo que pasó desde el 80, o sea, la caída del muro se aceleró todo mucho. Claro, que bueno, sí. Se acelera mucho. Porque es lo que planteo siempre. En ese agotamiento de los dos modelos, tanto el liberal como el soviético, digamos, ¿no? La democracia liberal norteamericana, bueno, de Occidente, y la soviética, de los dos modelos, llegan los dos agotados Sí. a los 90. Pero al caerse la Unión De hecho, Soviética... hay teorías que dicen que en realidad se agota antes el norteamericano y que por eso en el 73 se desregula como se desregula. Claro, porque ahí sale... Porque lo que hay en el fondo es una guerra de divisas. Claro. Lo que hay en el fondo es obviamente la hegemonía del dólar está en cuestión, el sistema financiero internacional, por eso el SWIFT y esta idea de China y de armar los BRICS y a su vez su sistema financiero paralelo, obvio. Una discusión interesante, pero... Ok. Pero vos ves ahí que cuando llegan los dos modelos agotados, al caerse el soviético, queda el unipolarismo. De hecho, entonces Estados Unidos permite crecer. ¿Y en qué crece? Básicamente en dos vectores. En impresora, por los billetes, o sea, por el dólar, y en armas. Es lo único Sí. que vende Estados Unidos. Bueno, y servicios, ¿no? Sí, pero servicio hoy dan cualquiera. No es un servicio. Servicio, sí. Pero los tipos son... Esto estamos hablando de servicio de deuda, sí. servicio militar, estamos Sí, hablando sí, de sí, algo servicio- mucho más complejo. Sí, sí. No estamos hablando de la luz. Pero estabas en el 93, bueno, estamos yendo, estabas en el 93. Mm. Me decías, reforma constitucional del 93 En Perú, en Perú. que a diferencia de la Argentina, digamos, cuando comparan, en la facultad hay una materia muy linda que se llama Sistemas Políticos Comparados, Ujú. al menos en la UBA era así. Y cuando uno mira el sistema político tanto de Perú como de Argentina, ¿cuál es la diferencia? Eso es lo que hablaba con mi amigo Marcelo Brignoni, que escribió una nota justamente comparando a Milei con Fujimori, una muy interesante. Que el Congreso peruano es unicameral. Ujú. Entonces, obviamente, se ponen de culo con vos y estás 2 días. Chau. ¿Entendés? Y pasan, los 5 presidentes que tuvimos nosotros, ellos Sí. lo tienen por año. ¿Entendés? O sea, donde el tipo. Y fíjate lo que pasó a Castillo. Sí, no duró nada. Nada. No duró nada. Nada. Tipo que no tenía experiencia. O sea, un outsider de verdad. Un maestro Con rural el sombrerito. que sube, ¿entendés? Y dice, ¿qué hago? Y tengo un quilombo, porque aparte que manejar Perú. O sea, si Perú, que es difícil, imagínate la Argentina. Ahora, si Argentina tiene un diseño demográfico y una geografía totalmente distinta a la peruana, ¿en qué varía esa consolidación? O sea, ¿en qué podría diferenciarse esa consolidación? Yo soy un poco escéptico a la idea de que ¿viste? Cuando se empezó a hablar de la balcanización, después de Yugoslavia todo era balcanizable, ¿viste? Yo no soy muy adepto a estas cuestiones. Hay que verlo, sí. Sí. Bueno, se habla de Rusia, siempre se quiere partir en 5, Argentina, ya lo decía Seineldin, la quieren partir en 2, ¿viste? Siempre está En 3, en realidad. en 3, claro, el centro, norte y sur. Siempre está esa lógica. A mí me cuesta un poco siempre pensarla así, nunca la puedo traspolar. A mí también me cuesta. Me cuesta mucho. Pero contaba ayer en el programa que hice ayer a la noche, que justamente hablando con 2 amigos, los escenarios, uno era de descomposición, que creo yo que es el que nos está pasando ahora, y el otro la disolución. O sea, mis 2 amigos, o sea,
Los dos tenían como salida, como veamos el final de la historia, uno era la descomposición y el otro era la disolución, con sus características. Yo creo que estamos en la disolución, todavía no llegamos a la descomposición, no a la disolución. La disolución obviamente implica la desaparición del Estado, como lo conocemos ahora. Y tiene lógica. Vos fijate lo que pasó con las provincias de la Patagonia, que llegaron la República de la Patagonia, de las provincias del sur, con la estrellita esa de la Daya. Sí. Si quieren conspirar, ahí tienen, la niña, los hay soldados, de sobra. empiezan con los soldados israelíes mochileros. Y la venta de tierra al extranjero, y la tierra de seguridad de frontera, y el aeropuerto, y los británicos, y la Antártida. Y para conspirar, bueno, tenemos un montón de cosas para conspirar. Yo no muchas de esas cosas las tomo así con pinza y las miro, con cierto humor, te diré. Y no te queda otra. ¿Entendés? Pero, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar una... Ahí me está retando ahí el Leo. No me reta, perdón. No, poné lo que vos te guste, Leo. Así que, no sé, porque si te digo que ponga Luis Miguel, me vas a decir, no ponga. Y bueno, a mí me gusta Luis Miguel, ¿cuál es el problema? Nacional. Algo sí. Nacional. Pero bueno. No, igual van con Luis Miguel, pero nacional. Pero bueno, vamos a poner nacional. se quedó. Como para pegarle un... Habíamos dicho, Argentina estaba entonces en descomposición. Claro, en descomposición. ¿Cuáles son las características? Las dije ayer. Debilitamiento de las instituciones estatales. Sí. Crisis económica como modelo económico. Inestabilidad política. Conflictos sociales y violencia, que es lo que vemos constantemente. Pérdida de control territorial. Esto es muchas de las cosas que pasan en los barrios más humildes de la Argentina, donde al retirarse al Estado, esto es un fenómeno que empezó con el kirchnerismo, ¿no? Sí. Lo corrieron con que, los punteros políticos son malos, quise yo, lo fueron corriendo, el kirchnerismo compra el relato, abandona los territorios y ¿quién avanza? Los narcos. Que esto es lo que pasó ahora con Milei, con el tema de los comedores escolares. O sea, al no entregar la comida, que aparecían los chabones que vivían en el barrio. Entonces, si en el barrio tenían una fama de tipos que eran narcotraficantes, toda movida, con la falta de alimentos y el abandono del Estado de esa gente, aparecen estos tipos comprando y sustituyendo. Es lo que hicieron en Colombia, lo que hicieron en México. Sí, es un fenómeno occidente, te diría. En Europa toma otras características. No son narcos ni tienen la movida de acá, pero toma otras características. En el caso, no sé, lo ves. ¿Qué son? Suecia, LGBT. España. No, son musulmanes, son comunidades de musulmanes, comunidades de refugiados, que empiezan a tomar características, donde el Estado se empieza a retirar y empiezan a hacer tierras de nadie, o de otro grupo, digamos. Sí, de grupos étnicos. Bueno, pero... Digo, yo creo que la civilización occidental está en decadencia. Argentina tiene... Por eso digo que traspolarlo, como decir, bueno, Argentina está pasando un proceso singular. Es singular, si se quiere, en sus propias características. Es singular, si se quiere, en su propia morfología como país. Ahora, es un proceso global en términos que Occidente está en decadencia. Y que esa decadencia después cada territorio la traduce según sus propias características, su propia historia, su propio territorio, su propia geografía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, muy interesante. Por eso yo te decía que es válido a veces como traspolar y decir, bueno, sí, lo que pensaron en Yugoslavia lo están pensando en Argentina, lo que piensan acá lo piensan allá. Puede ser. En términos conspirativos puede ser. Ahora, en términos reales, cuando ves los fenómenos globalizados, porque los fenómenos se dan globalizados, empieza a pasar lo mismo con diferentes colores. Es decir, cada país tiene su color, cada territorio tiene su color y vos empezás a ver cosas. A ver, si vos agarrás la televisión española hoy, los problemas son muy similares a los que tenemos nosotros. Claro. Muy similares. Vos ponés la televisión española y decís, ¿cuál es el problema? La inseguridad, la falta de guita, los jóvenes no pueden comprarse una casa, la política, los barrios que, viste, el Estado no llega más,
decir cómo recuperamos lo que era. Fíjate que los países que tienen su historia, Argentina, Estados Unidos, bueno, muchos países de Europa, que tienen una historia importante, una historia de grandeza, los lemas, no de los, bueno, en el caso de los políticos como Trump puede ser como político, pero después los lemas que se dan en la política de la militancia es volvamos a ser lo que éramos. Es difícil, porque lo que era ya no puede ser. Ese es el quiero es un ser problemón. joven. Claro, quiero ser joven de tal nuevo, cual, no puedo, boludo. Tal cual. Lo que tal tengo que cual. hacer es adaptarme a esta cosa hasta que muera. Tal cual. Por eso para mí lo de Trump está condenado un poco a la derrota. Sí, yo lo de Trump lo comenté. A mí me caí en Trump, pero creo yo que va a fracasar. Primero porque Occidente tiene un problema. La decadencia de Occidente, ¿de dónde se ve? Es su infraestructura. ¿Solo eso crees vos? Sí, yo creo que se materializa ahí. En la ciudad de vos vas a una ciudad cualquiera, de China, de Rusia, todo, y son imponentes, loco. Rusia ahí está. Sí, yo te diría lleno. más China. Sí, pero China, Corea del sí, Sur. pero hay que mirar los fenómenos de Rusia. O sea, mirá los videos, toda movida, y es una ciudad, digamos, si bien tiene su historia, es viejo, todo lo medida, Sí, pero pasa que, tiene una pujanza y va para... Sí, lo que pasa es que Rusia está, además de estar geográficamente en el medio, está también culturalmente en el medio. Rusia. Y es también un problema para Rusia ese. Porque no Claro. termina de ser Europa y no termina de ser Asia. No nace como Europa, no nace como Bueno, Asia. eso es un mérito. Puede ser una virtud, pero puede no serlo también. Agarra la manguera, como dice, pero no la ponen para un lado, la ponen para afuera o la ponen para adentro. Yo creo que Putin entiende eso. Claro. El gran acierto de Putin es entender justamente Sí, eso. aparte, bueno, después tienes a los maricones esos de los europeos, o sea, pasan llorando. Bueno, "Ay, pero fíjate Putin que... me va a invadir. No, Y- no, pero volviendo a esto. Fíjate que a Rusia no tiene esos problemas de Europa. No. Para Rusia, en Rusia vos sos ruso, se habla ruso y lo que prima es la bandera rusa. Sí. Después vos hacer lo que quieras, pero sos primariamente ruso. Hacer lo que quieras en tanto en cuanto... Sí, sí, tanto en cuanto esté todo dentro de Claro, la porque ley el y modelo orden. es un poco lo que hace con la política de género, digamos, ¿no? Dice, amigo, que es lo que dijo Franco y lo mataron acá. Pues, bueno, a Franco es poco creíble, digamos, ¿no? Sí, no, Pero Putin, ¿qué dice? Bueno, amigo, a mí lo que haga vos dentro de tu casa no me importa, de esto no hagas una publicidad. ¿En qué sentido? Bueno, no lleves esto a los colegios, no pongas a un travesti a dar una ESI, no va a pasar en Rusia eso. no va a pasar. O sea, a ver, acá pasa porque tuvimos lo que teníamos. Pero porque es Occidente, es una bosta y no quieren... Pero dividir. entonces, bueno, vuelvo al tema y te pregunto, si no es un problema infraestructural, ¿dónde queda o si no está presente la escala de valores espirituales, humanos, etcétera, dentro también de esa descomposición? Sí, bueno, porque el mundo multipolar lo diseñó Rusia. Ah. El mundo multipolar que vos ves ahora, Rusia lo diseña Vos cuando ya lo empieza a diseñar, sí. creo que en el 2008-2007. Ya sabes que no estoy de acuerdo con eso, pero no importa. Bueno, a mí no me importa. No, bueno. Yo estoy con lo que yo quiero. No, pero es un lindo debate, obviamente. Yo lo que digo es que entre los dos materialismos, tanto el chino como el norteamericano, Ujú. porque en definitiva esto, por eso Norteamérica con Trump vuelve a Dios y toda esta historia, a esos valores. Claro, occidentales. Sí, en realidad son protestantes, o sea, son afines al capitalismo, siguen siendo, son religiones también profundamente materialistas. El protestantismo es eso, ¿no? Ujú. Y los chinos que son materialistas de por sí. O sea, tienen su religión, todo, pero a ver, ellos van, tienen plata, ponen, No siempre lo planifican. fueron igual. No, no importa, Hubo pero un- los últimos años, desde últimos que agarraron... 500 años. Sí, está bien, pero poco. agarraron... Sí, pero esto es acelerado ahora. ¿Y cuál es el valor de Chino? El respeto. Respetame. Y la propuesta de China es comercial, no quiere una guerra. ¿No? O sea, vamos a no. discutir porque acá... Pero Estados Unidos tampoco quiere guerra ahora, ¿eh? Y no Yo te digo porque que la ninguno pierde, quiere- no porque la pierde. Le acaba, No, la gana, acaba pero- de perder con Rusia una guerra. No a ver, en términos formales la gana, pero pierde porque igual ganarla, de todas maneras, es perder. O sea, no siempre vos podés plantar la banderita y decir gané, pero Bueno. dejás un mundo totalmente arrasado y eso no te conviene. Sí, lo que pasa O, es que... o perdés medio país por ganar una guerra. Bueno, lo que pasa es que ahí está la cuestión de los recursos y todo lo que le sirve a Estados Unidos. Estados Unidos es una aspiradora de recursos del mundo Ujú. y, Mirá, yo y creo lo que hace con lo que tiene, ¿no? Con los fierros.
yo no creo mucho en esta teoría del multipolarismo, no me cierra. Perdóname, sí. Pero quiero terminar con la idea. Entonces, entre esos dos, el mundo multipolar lo diseña Rusia. ¿Por qué? Porque no solo es lo material que le fue muy bien en la guerra, sino que además le agrega la parte espiritual. Entonces, no tiene ni la fuerza económica de China, ni la población, ni tampoco es Estados Unidos, que es una potencia, digamos, que lo venció en su momento. Es un pivote de Rusia. Exactamente. Entonces ahí le permite un juego donde intermedia en esa guerra. Porque en el fondo, a ver, en el fondo está Estados Unidos y Rusia. Si pelamos todo, es Estados Unidos y China. Claro, ahí está. Esa es la movida. Ahora, eso viene construyendo Rusia y dice, deja que a esto los atiendo yo. Nos cargamos a los europeos, vos andá a África a hacer ciudades y yo te hago la culata. ¿No? Acá no llega todavía América. Viene de China y tiene un problema. ¿Por qué? Porque los rusos no tienen los fierros atrás. Bastará que alguien diga, bueno, amigo, chifle y diga, tráeme algo, tráeme un fierro para poderme ir a bancar con los ingleses, para que me dejen de joder y me permita desarrollar. Porque, ¿por qué se puede desarrollar Corea del Norte con los fierros que tiene? O sea, si Kim Jong-un podía hacer una política piola, digamos, ¿no? Tiene los fierros para hacerlo. Yo tengo armas nucleares, dos tengo que tirar, una a Japón y el otro lo tiro así por la medianera a Corea del Sur. Algo así, ¿entendés? Así con la bomba y nos vemos, chao. Y se terminó. Dos necesita. Tal es así, tal disuasivo es tener un arma nuclear hoy, que Trump fue a verlo Sí. O sea, no fue el chino para allá. Uh-huh. Y además tiene una política de contención y es un proxy. Pero a eso iba. Yo, digamos, hoy hay muchos proxies. Y no tan distinto como era en la Guerra Fría clásica, digamos. En la Guerra Fría que vivimos en los primeros, después de la Guerra de Corea, 53 en adelante, vos te quedaste con muchos proxies ahí. Vietnam sería la Ucrania, digamos, de ahora. Claro. Eso es lo que yo no termino de entender cuando se habla de lo multipolar. Que está bien, como teoría, está buena todo. Pero vos, lo que dijiste recién, ¿no? Vos tamizás el mapa mundial y te quedás con Rusia, con China, Estados Unidos, el país que, digamos, es el líder en servicios, el país que es el líder en manufactura. Clasiquísimo todo lo que está sucediendo, ¿eh? Sí. Es de manual de historia, de manual de historia del planeta Tierra y del ser humano. Me aparece Rusia ahí diciendo, amigo. Bueno, yo estoy acá y voy poniendo. Vos te has peleado con los chinos, dejá que hablo yo con él. De hecho, es el amigo de los dos, ¿viste? Claro, es el amigo de los dos. El amigo que en realidad, que va a poner orden en la calle, ¿viste? Claro, en la cuadra. Es que en realidad vos tenés dos economías simbióticas. La China y la estadounidense. Son economías simbióticas. El 35% del F-35 lleva materiales chinos. No puede Estados Unidos decir, no quiero más chino, chau, saco todo. ¿Y qué hacen? El mismo que, claro, chau, mexicano. ¿Y quién labura? ¿Entendés? ¿Quién te conta el pasto? Claro, es que es tan simple de entender. ¿Entendés? Por eso digo, desde mi punto de vista, es Rusia el que diseña este coso para posicionarse, obviamente, en la geopolítica, y además tiene los mejores fierros del mundo hoy. Sí, hoy quedó claro que es la potencia militar, ¿no? Y además tiene una alianza con China que es justamente la reparación de lo que pasó en el 50 y en el 60, con la separación de y no me acuerdo ¿quién era el presidente de la Unión Soviética en ese momento? Brezhnev. Sí, creo que es Brezhnev y Mao, ¿no? Que se pelean. Bueno, ese sí. Bueno, con ayuda de Bush, padre, ¿no? Sí, bueno, está bien, pero ¿cuál es la política, la geopolítica? Bueno, nosotros compramos ese discurso de los norteamericanos para que no nos juntemos. Y ahora lo reparan. Porque eso fue muy costoso, tanto para Rusia como para China. Sí. China, obviamente, planifica una civilización milenaria, algo de esto sabe. Rusia, ¿de qué sabe? De guerra y así. Sí, son, a ver, tanto China como Rusia vuelven a sus esencias, son esencialistas. Exactamente, y son dos potencias en ascenso. Para mí China no.
dos potencias en ascenso. Para mí China no. Yo creo que no hay Para con mí qué China es una potencia en ascenso en términos, si se quiere, tecnológicos, o sea, tecnocráticos. Se está volviendo una especie de tecnocracia. Lo que viene, papá. Bueno, por eso. Pero me parece que empieza a entrar en una fase de decadencia o descomposición en términos espirituales, en términos de nación. Porque fíjate a diferencia de Estados Unidos, perdóname, fíjate a diferencia de Estados Unidos, lo fácil que es para Estados Unidos exportar cultura y civilización y lo difícil que es para China exportar cultura y civilización. China solo puede Es una exportar aplicación fierros, y se pero la solo bombardearon pero prácticamente. solo puede, está bien, pero es, ¿Cómo, cómo pero podés? solo puede exportar fierros. No puede China no puede exportar cultura. Pero no, y es que no le interesa eso. Y ese es un problema. Ya sé que no le interesa. Para mí es un problema. ¿Cómo haces para, Mirá, nosotros- pero cómo haces para homogeneizar a 1.400 personas en valor? Millones, digo que son millones de personas. Sí, 1.400 millones, pero bueno, se entiende. ¿Cómo haces para India, homogeneizar? India lo logra y tiene más ahora India. Y Sí. India encima son castas. Por eso, y son, sí, a ver, y los está valores mucho son los más- de la casta. O sea, el 90% de... No vamos a poner acá los valores como buenos o malos. Yo no voy a, a ver, no voy a opinar de Oriente y decir qué valores me gustan y qué no. Lo tenés que mirar de Occidente. No, yo lo voy a Vos mirar desde el lugar geopolítico, con todo humildad lo digo esto, Ok. lo voy a mirar desde el lugar geopolítico. El lugar geopolítico que lo miro, yo encuentro en la India mucha más homogeneidad y más gente que en China. Sí, hoy Donde tenemos. China tuvo que hacer en los últimos 15 años una presión demográfica crudísima para llevar todo lo que quedaba del occidente chino, lo tuvo que llevar al oriente para poder armar las costas chinas, para poder Bueno, poblar las costas Está chinas. el 30%, el 70% de la población de China está en ese 30% de las costas. Me parece más, ¿eh? Creo que llega al 90 ahora. Sí, no sé, bueno. sí, Pero creo que obviamente, llega al hubo un 90, proceso- al 90% y el obviamente. 10% en el resto. Y bueno, sí, obviamente la gente que sale del campo, ¿no? Claro, o sea, vos tuviste que hacer ese proceso, hacerlo tironeando, casi sanguinariamente, hacer enormes, o sea, lo que vivió en los mismos años, capaz Alemania, viste, o Holanda, con los refugiados sirios que caminaban hacia Alemania, China lo hizo con una planificación estatal. Lo hizo así. Claro. Tuvo que planificar todo. Planifica hasta ese tipo de cosas. No hay una cultura china hoy que no esté por fuera del Me materialismo. hacen caso, tienen un demógrafo al Ti- lado. China es la demografía por excelencia. O sea, es exactamente eso. China es, vamos a planificar, hacemos, no sé, ¿cómo se llama? Planes quinquenales. Lo primero que hacen es desplegar un mapa y ven cómo se distribuye Sí, todo. O sea, olvídate. eso es China. Bueno, ahora este conflicto que está en esta guerra, digamos, que está librando Estados Unidos contra China, una guerra comercial, llámela como quieran. China dijo, bueno, ok, ¿qué hace? Fomenta el mercado interno. Ujú, claro. Pero quería comentarte algo más antes de que sigamos. China no tiene soft power. Y cuando vos no tenés soft power, significa que hay algo que no tenés para exportar, que es, en este caso, la chinicidad, ¿entendés? Suena re boludo lo que estoy diciendo. Pero cuando vos no tenés espíritu, el pueblo no tiene espíritu, no tiene algo que es la China, es complicado que eso se pueda sostener por más tecnocracia, por más tecnología que vos le metas, por más infraestructura que ¿Vos vos sabés le lo que metas. significa la palabra China? ¿Qué significa? ¿Sabes o no? Lo sabía, me olvidé. Ah, pero- ¿Sabes por qué la muralla china está en el interior y no en las costas? Sí. China significa país de centro. Sí, Son ellos, no Sí. quieren exportar su cultura, no les interesa. No les interesa, pues eso es la muralla. No vengan a romperme las pelotas. Yo estoy La medianera ahí es no me vengan a romper las pelotas, ni los mongoles, ni los europeos, ni los rusos, ni nadie. Esto es mío. Déjenme, y siempre fue interno. No le interesa exportar. Por eso, yo Claro, entiendo, estás demasiado moreno. no, estoy medio morenista. No, no, Medio pero está bien. A vos no te interesa exportar, ya estamos, ¿no? Sí. A vos no te interesa exportar. Pero en el mundo globalizado en el que estás, ¿qué decía Eisenhower? Vendamos nuestras películas y después vendemos nuestros electrodomésticos. Sí. Sí. Bueno, pero Y sí. te lo llevo más. Los A los, ingleses te a los hacían, chalecitos californianos de Evita. Sí. ¿Me entendés? O sea, funciona. Está bien. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Ese soft power no tiene ningún sustento material que lo sostenga. Entonces vos podés consumir buenas películas. O podés comprarte los electrodomésticos. O por ahí
al mercado argentino automotriz le gusta, por ejemplo, el auto norteamericano. ¿Entendés? El American Dream no se vive solamente en Estados por eso Unidos. mismo, El American ellos lo Dream, exportan. Ahora, bueno, yo el otro día vi 2 autos chinos y no lo podía creer. sí, son Era- naves espaciales. Es una cosa Son naves infernal. Y espaciales. estaban en mi barrio, o sea, no son autos muy caros. Pero no sé qué. Mirá que vos ves auto y decís, va a pasar nada. Pero esos dos los Sí, veía pero y se distinguían de El todo. culo roto quiere una Ford Ranger. No importa. El culo roto quiere una Ford No Ranger. importa. Insisto, a China no le interesa exportar ni esos powers. Bueno, pero para mí ese es un signo de que no puede prosperar China. Es un signo de no prosperidad De hecho- en términos de globalización, ¿eh? No en términos... Hacia adentro China es el futuro. Pero en Vos- términos vos de ves globalización China, maneja lo MC. Vos ves Shanghái. Cierra a Davos. Tenés que salir del confort, del confort del morenismo. Tenés que salir de eso de No, China es no. malo y todo lo demás son No, unos pero pelotudos. yo no digo que es malo, no digo que es Guardamos. malo. Es más, ves China y es el futuro. O sea, vos ves China y es el futuro. Decís, che, a ver, estaba mirando otro día imágenes de lo que es Shanghái, lo que son las principales ciudades de Estados Unidos, son Nueva York, todo, y Nueva York es El Salvador al lado de cualquier ciudad de China. Sí, tenés ni para Es empezar. el tercer mundo de Sí, Estados Unidos. obvio. Es el tercer mundo en serio, ¿eh? Yo me imagino en la grandeza de los yanquis ver sus ciudades y de repente ver una imagen de una ciudad china y se quieren matar. Claro, pero además ellos tienen que construir, ya que en Estados Unidos, tengo entendido, se construye todo grande, ¿no? Todo así como para mostrar la opulencia de una nación pujante. Digamos. Ujú. Bueno, andá a China y tenés 1.400 monos, vamos a ver cómo hace los aeropuertos. Yo siempre lo digo, un astillero chino tiene la capacidad de fabricar barcos de los 7 astilleros norteamericanos. Uno solo, Uno solo. claro. Sí, sí. Así que, Bueno, amigos, hemos son 20 y llegado al 58, final. nos vamos a las 22, los espero en el Mensajero del Zar también. Ahí Así que estamos. suscríbanse al canal de acá de Radio AN24. AN24. Recuerden que el próximo miércoles vamos a estar acá a las 20. Gracias, Leo. Muchas gracias, Leo. Un abrazo, Capo. Mariano. Nos vemos Gustavo. el próximo miércoles. Así es. Espero que haya gustado. Y bueno, los temas. Hoy vamos a hablar con Débora hoy a la noche sobre la marcha mucho más Sí, profundamente, ahí pero siempre me gusta con Mariano discutir de filosofía y geopolítica. ¿Eh? Nos vemos. Nos vemos. Chao, che, tengan Buenas buena noches. semana. Adiós.